estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Lévano. Ahora veremos una primera situación. En el siguiente croquis se ubica el terreno del señor Luis. Su acceso, el frente, es por el jirón Costa Azul y mide 32 metros. Y el otro lado del terreno, este lado, mide 82 metros. ¿Cuál es el área del terreno del señor Luis? ¿Y qué forma tiene dicho terreno? Bien, primero debemos identificar la forma del terreno. ¿Qué forma tiene? La forma de un triángulo. ¿Y es cualquier tipo de triángulo? Exacto, es un triángulo rectángulo. ¿Porque tiene un ángulo? Un ángulo recto. Nos piden el área. El área de un triángulo es la medida de su superficie y se determina como el semiproducto de su base y la altura. Entonces, el área de este triángulo, de la región triangular, sería base por altura entre 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? Aquí tenemos la base, 32 metros, el frente del terreno. ¿Y cuánto es la altura? La altura es 82 metros, el otro lado del terreno. Entonces, para determinar el área, sería 32 la base por la altura 82 entre 2. Multiplicamos 32 por 82, 2624 entre 2, 1312 metros cuadrados. Las unidades del área están en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados en este caso. Entonces, podemos decir que el terreno del señor Luis tiene un área de 1312 metros cuadrados y la forma de un triángulo rectángulo. A partir de esta situación, tenemos que recordar qué es un triángulo. Un triángulo es la porción del plano limitada por 3 segmentos. Todo triángulo tiene 3 ángulos internos que se encuentran dentro de la región triangular, 3 lados y 3 vértices. Los vértices son ABC, vértice A, vértice B, vértice C. Los lados AB, BC y AC. Los lados también se nombran con letra minúscula del vértice opuesto. Al vértice A se opone el lado A, al vértice B el lado B y al vértice C el lado C. Los ángulos internos son BAC, BAC, ABC o ACB. También pueden ser simplemente por los vértices, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y los ángulos externos se encuentran fuera de la región triangular, ángulo beta, ángulo alfa y ángulo tita, ángulos externos. Ahora vamos a recordar cómo se clasifican los triángulos a partir de la siguiente actividad. Completa la tabla dibujando en cada caso el triángulo correspondiente. Aquí se han organizado los triángulos de esta forma: triángulo equilátero, isósceles, escaleno, triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Podemos dibujar un triángulo que sea equilátero y acutángulo a la vez? ¿Qué forma tiene? Veamos. Triángulo equilátero. Los 3 lados son iguales. Sus ángulos internos son agudos. Esta es la forma de un triángulo equilátero y acutángulo a la vez. ¿Podemos dibujar un triángulo equilátero y rectángulo a la vez? ¿Es posible? No es posible. Un triángulo equilátero tiene sus 3 ángulos iguales. No podemos dibujar en un triángulo
tres ángulos rectos en un solo triángulo. Por eso que no es posible. ¿Existe el triángulo equilátero y obtusángulo a la vez? ¿Podemos dibujarlo? Tampoco es posible. No podemos dibujar en un triángulo tres ángulos obtusos. Es por eso que no es posible. ¿Cómo es la forma de un triángulo isósceles y acutángulo a la vez? Tiene esta forma, dos lados iguales y sus ángulos son menores que 90 grados, agudos. ¿Cómo es la forma de un triángulo isósceles y rectángulo a la vez? Isósceles, dos lados iguales, triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Cómo dibujamos un triángulo isósceles y obtusángulo a la vez? Isósceles, dos lados iguales, tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo dibujamos un triángulo escaleno y acutángulo a la vez? Escaleno, tres lados diferentes, todos los ángulos son agudos. ¿Cómo dibujamos un triángulo escaleno y rectángulo a la vez? Sus tres lados son diferentes y tiene un ángulo recto. ¿Cómo se dibuja la forma de un triángulo escaleno y obtusángulo a la vez? Sus tres medidas diferentes de sus lados y tiene un ángulo obtuso. A partir de esta tabla podemos responder las siguientes preguntas. ¿Un triángulo puede ser equilátero y rectángulo a la vez? Equilátero y rectángulo a la vez. Como hemos explicado, no es posible. No existe este tipo de triángulo. Veamos la siguiente pregunta. ¿Y puede ser equilátero y obtusángulo a la vez? Equilátero y obtusángulo a la vez, tampoco es posible. Siguiente pregunta. ¿Un triángulo puede ser isósceles y obtusángulo a la vez? Isósceles y obtusángulo a la vez. Sí puede ser un triángulo isósceles y obtusángulo a la vez. Esa es la figura para este tipo de triángulo. Sí es posible. Entonces, ya podemos clasificar a los triángulos. Se clasifican según sus lados. Puede ser equilátero, si sus tres lados son congruentes, y además los ángulos internos son iguales, y de medida igual a 60 grados, cada uno de ellos. Triángulo isósceles. Tiene dos lados congruentes, y los ángulos que se oponen a dichos lados también son de igual medida, beta, beta. Triángulo escaleno. Tiene sus tres lados diferentes, y por esto también sus ángulos que se oponen a dichos lados también son diferentes. Ahora veremos la clasificación según sus ángulos. Puede ser acutángulo, si sus tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90 grados. Triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo recto. Triángulo obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso. Este es 90 grados, la medida de este ángulo. Ahora resolveremos las siguientes aplicaciones. Pregunta 1. Calcula el área e identifica qué clase de triángulo es. Tenemos la siguiente figura. Aquí es 4 centímetros su base. Debemos recordar que para hallar el área de un triángulo necesitamos la base. Cada cuadradito es una unidad. La base es 4 centímetros. Como la base es 4 centímetros, aquí podemos identificar la altura. 1, 2. La altura es 2 centímetros. Con esta información debemos recordar que el área es base por altura entre 2. Es la forma como determinar el área de un triángulo. Reemplazamos los valores. El área es 4 por 2 entre 2. Entonces el área sería 4 por 2, 8, entre 2, 4. 4 centímetros cuadrados. ¿Y qué forma tiene? ¿Qué clase de triángulo es? Aquí si observas hay un ángulo obtuso. Entonces la respuesta sería, el área del triángulo es 4 centímetros cuadrados y se trata de un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso.
veremos la segunda aplicación. Calcule el área y el perímetro del triángulo ABC, cuya altura es 7 centímetros. Identifica a qué clase de triángulo corresponde. Muy bien. Primero, debemos recordar la fórmula del área. Se determina base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? La base sería 11 centímetros. ¿Y cuál es la altura? La altura sería 7 centímetros para el triángulo ABC. Entonces, el área se determina 11 por 7 entre 2. Base por altura entre 2. 11 por 7, 77. 77 entre 2, 38,5 centímetros cuadrados. Ese sería el área para este triángulo ABC. ¿Y cómo determinamos el perímetro? El perímetro del triángulo se determina sumando la medida de sus lados. 11 más 11 más 7,5. El resultado sería 22 más 7,5, 29,5 centímetros. El perímetro de este triángulo. Finalmente, aquí hay dos lados que tienen igual medida. ¿Qué clase de triángulo es? Podemos decir que el triángulo es isósceles y por la forma también es acutángulo. Sus ángulos son agudos. Muchas gracias por tu atención.